Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Seguimos en el mes de abril hablando de temas interesantes para los contribuyentes. En días pasados apenas le dábamos a conocer a usted que nos escucha en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, lo relativo a la declaración anual para personas físicas. Sin embargo, este tema siempre genera muchas inquietudes y hoy queremos abundar un poco más en él para conocer los puntos finos de la declaración anual de personas físicas. Y para ello tenemos como invitado en esta mesa de trabajo al licenciado contador público y maestro en impuestos Arnold Florencio Anaya Villaseñor, presidente 2023 y 2024 de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente 2.0 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, la que todos le decimos CAPEI, ¿cierto? Correcto. Arnold, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, primeramente, Víctor. Y pues aquí sí comentas algo muy importante, que siempre hay algunas dudas cuando somos personas físicas al momento de presentar nuestra declaración. A lo mejor lo más fácil que vemos hoy en día pues es que tengamos un ingreso por salarios y de cierta manera pues ya como se conoce en el medio, pues se tiene prellenada la declaración y a fin de cuentas pues lo que hacemos es meramente dar seguir y presentar la declaración, ¿no? Con toda la información precargada que obra en comprobantes fiscales digitales por internet, los denominados FDI, a través de lo cual fiscaliza la autoridad, ¿no? Entonces, complementando un poquito ese tema, pues creo que vale la pena complementar el conocimiento que debemos de tener respecto de los diferentes tipos de regímenes. Digo, es un tema que es muy extenso, pero voy a tratar de resumirlo en estos minutos que tendremos en la charla, ¿no? Das en el clavo. El puntualizar en esos puntos finos es importante para que nuestro auditorio, nuestros escuchas entiendan con más profundidad el tema. Sí, completamente de acuerdo. Y bajo ese criterio, pues lo que tenemos es que lo que debemos de saber principalmente es que las personas físicas de cierta manera tributamos como un régimen cedular de manera mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del tipo de régimen que tengamos, vamos a pagar el impuesto conforme al tratamiento que la ley me establezca. En este caso, pues repito, tenemos de entrada los saldos de salarios, pero eso no quiere decir que no puedo obtener otro tipo de ingreso. Puedo obtener un ingreso por salarios y además un ingreso a través de régimen simplificado de confianza, que es por a lo mejor un negocito que yo tenga, o quizá yo también me dedico en mis tiempos libres a prestar servicios de Uber, y pues también es un ingreso que se tiene que considerar de manera adicional y es un ingreso sobre el cual tengo que presentar yo mi declaración anual, ¿no? Y bueno, bajo esa perspectiva que comentamos, es que cuando lleguemos a nuestra declaración anual es que debemos de juntar, bueno, coloquialmente se dice juntar o sumar todos los ingresos que tengamos como personas físicas, y es en el momento que presentamos esa declaración anual, ¿no? Si bien hay algunos ingresos que sí se suman, hay algunos que pueden a lo mejor correr una suerte por aparte, como es el reciclo, ¿no? Que ahorita lo vamos a comentar, pero a fin de cuentas todos los llevamos a nuestra declaración anual. ¿Qué pasa si tenemos ingresos de 2 o más capítulos? Pues que a fin de cuentas ese ingreso, no por yo tener sueldos y salarios y que me retengan, conlleva que me vayan a regresar un saldo a favor en el anual, sino que tendríamos que ver el efecto ya correlacionado con todos los demás regímenes para ver si efectivamente mi tasa impositiva anual es menor a la que efectivamente estuve tributando en todo el ejercicio, ¿no? Entonces es por eso que debemos de analizar cada tipo de régimen para ver si estamos en esos supuestos. Y un punto interesante también, complementando lo que ya Luis Carlos en su momento hacía referencia en el podcast anterior, era revisar si precisamente la precarga de la información, porque el hecho de que esté precargada no quiere decir que sea correcta. Eso sí es un punto importante que tenemos que enfatizar. Tenemos que revisar, tenemos que nos suene congruente con lo que efectivamente percibimos, principalmente en el tema de salarios, ¿no? Y efectivamente que el ingreso y los impuestos retenidos efectivamente sean los que yo obtuve en el ejercicio 2023, que es el por el que estamos hablando, ¿no? Y bueno, ya partiendo en el caso de los sueldos y salarios, también un punto importante es saber cuándo estoy obligado yo a presentar mi declaración anual, porque no por el hecho de que yo perciba sueldos y salarios quiere decir que tenga que presentarlo, ¿no? La mayoría de las excepciones es justamente una de las obligaciones, es cuando yo comunique a mi empleador que voy a presentar mi declaración anual. En ese supuesto obviamente tenemos la obligación, ¿no? Porque yo le comuniqué a mi empleador. Entonces, o algunos puntos adicionales, pues es cuando yo obtenga ingresos distintos a sueldos y salarios. O yo obtengo ingresos por arrendamiento, pues entonces yo soy obligado a presentar mi declaración anual. Oye, dejé de prestar servicios antes del 31 de diciembre de 2023, pues también tengo la obligación de presentar mi declaración anual. Cuando
cuando preste servicios a 2 patrones de manera simultánea en el ejercicio, es decir, trabajo en la tarde en uno, trabajo en la mañana en otro, en ese supuesto también tenemos la obligación. Y por último, que cuando obtengamos ingresos también arriba de 400,000 pesos en todo el ejercicio, tenemos esa obligación. Entonces es importante tomar estas obligaciones o estos supuestos en los cuales tengo la obligación de presentar mi declaración anual. El penúltimo que comenté respecto de los 2 empleadores es muy importante, porque no por el hecho de que yo tenga sueldos y salarios quiere decir, ya lo comentaba, que puedo obtener un sueldo a favor. ¿Por qué? Porque vamos a señalarlo en temas numéricos, ¿no? Yo obtengo 100,000 pesos de cada patrón en el ejercicio de ingresos por salarios. Quiere decir que cada uno me va a estar reteniendo, vamos a suponer, un 10% de impuesto respecto de cada salario, ¿no? Uno me retiene el 10, otro el 10. No quiere decir que se haga el 20, sino que es el 10 y el 10. Llego a la declaración anual, sumo esos 100,000 pesos de cada empleador, y como tributamos las personas físicas a través de una tarifa progresiva, que es entre más dinero ganas, más impuesto pagas, entonces quiere decir que esos 200,000 pesos ya no van a estar situados en la tasa del 10%, van a estar situados en una tasa del 15, del 18, del 20, y es cuando efectivamente tenemos nuestro efecto fiscal de desembolso de que le debemos al SAT, ¿no? De, como le dicen coloquialmente, me salió en contra de la declaración anual. Y eso nos damos ya al final cuenta, ¿nos damos cuenta al final o en el transcurso de los meses nos vamos a ir dando cuenta? Es un hecho que cuando tenemos 2 patrones de manera simultánea, es un hecho que nos va a dar un saldo a cargo. De eso no hay duda, salvo que las deducciones personales que tengamos, que eso se va a comentar un poquito al final, y también lo comentaba Luis Carlos en el podcast anterior, salvo que eso me contrarreste mi efecto de la tasa impositiva, pero en la mayoría de los casos voy a ser muy justo. Igual, muy justo, exactamente. Entonces es muy importante eso. Tenemos la obligación de presentar declaración anual bajo los supuestos que habíamos comentado, y hay unas excepciones que nos marca la resolución miscelánea fiscal, pero es muy interesante porque esa miscelánea nos dice, oye, ¿sabes qué? Cuando obtengas ingresos de un solo patrón, no vas a tener la obligación de presentar tu declaración anual. Y decimos, ok, a todo dar, pues no la presento y demás, pero nos da una excepción. Hasta hace algunos años se modificó esa regla y dice que no vas a tener la obligación de presentar tu declaración anual cuando no obtengas, salvo que obtengas un saldo a cargo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es un hecho que la tenemos que presentar si hay un saldo a cargo y tenemos que enterarlo a la autoridad fiscal, ¿no? Que ahí hay las modalidades que ya comentaba Luis Carlos en su momento, de pagarlo en parcialidades y demás, ¿no? Entonces es un punto interesante que prácticamente en todos los supuestos estamos obligados, salvo que el patrón tenga la obligación de presentar nuestra declaración anual solo cuando estemos como asalariados y que sea nuestro único patrón. Por lo que te estoy entendiendo, los puntos finos implican esos momentos en los que tú das por hecho que ya tienes todo resuelto con la declaración, entras a la plataforma, ves tu información precargada y dices, yo ya estoy resuelto, nada más doy continuar y vámonos a pagar, pero no es así. Creo que estás dando en el clavo de ir viendo, yo diría, peinando cada uno de los aspectos hasta encontrar el que nos corresponde para no tener ninguna discrepancia, ¿no? Sí, correcto. Es ir analizando cada punto y obviamente pues va a depender de las circunstancias de cada trabajador tenga en el transcurso del ejercicio fiscal, ¿no? Si únicamente obtuve ingresos, pues ahí no hay duda y pues, nos vamos y presentamos y se acabó. Por increíble que te parezca, llegamos a la mitad del podcast. Sí. Nos hace falta todavía revisar el tema de reciclo y otros puntos más que nos tienes tú preparados, como por ejemplo, pues detalles de quien trabaja en plataformas digitales, quienes deben de presentar información por arrendamiento, enajenación de bienes y hasta los intereses. Así que si te parece, Arnold, vamos a la primera pausa y de regreso del podcast entramos a estos puntos finos de la declaración anual de personas físicas. Es un tema de interés para todos los oyentes de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Claro que sí. Pausa y regresamos. En el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, queremos mejorar tu preparación y presentación de estados financieros para que estén perfectamente alineados con las normas de información financiera. Si buscas elevar tu práctica profesional, asegurar la precisión y el cumplimiento en la presentación de reportes financieros, este programa es para ti. Inscríbete en el Diplomado en Normas de Información Financiera 2024, que se realizará del viernes 19 de julio al sábado 2 de noviembre. Recuerda que te ofrecemos la modalidad presencial o virtual para que tú elijas la que mejor se adapte a tus necesidades. Aprovecha los beneficios como socio del colegio o invita a tus amigos contadores, auditores y fiscalistas o ejecutivos de finanzas.
Asegura tu lugar desde nuestra página web www.ccpgj.org.mx o comunícate a nuestro teléfono 33 36 29 74 45. This is Wall Street. ¿Sabías que el dominio de las finanzas puede ayudarte a manejar correctamente tu dinero, aprender a ganar, ahorrar, tener utilidades y liquidez? Si no lo sabes, aquí te decimos cómo. Inscríbete en el Diplomado en Finanzas 2024 y aprende cómo armar un correcto plan de retiro, convertir el crédito en un aliado, disminuir costos y generar utilidades en una empresa, negocio o emprendimiento. Aprende a desarrollar herramientas y metodologías que te permitan evaluar el desempeño de los negocios, proyectar la información financiera y apoyar en la toma de decisiones. El Diplomado en Finanzas se realizará del viernes 17 de mayo al sábado 3 de agosto en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y también en la modalidad virtual. Aprende con nosotros el valor del dinero en los negocios, sobre los mercados financieros y realiza un correcto diagnóstico financiero de la empresa, entre otros. Ven al Diplomado en Finanzas. ¿Qué estás esperando? Ya de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les recuerdo que la charla hoy es puntos finos de la Declaración Anual de Personas Físicas, en compañía, por supuesto, en esta ocasión, del licenciado contador público y maestro en impuestos Arnold Florencio Anaya Villaseñor, presidente 2023-24 de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente 2.0 de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Una CAPEI con siempre mucho trabajo, ¿no, Arnold? Sí, correcto. Es de las comisiones más activas en conjunto pues con la CAPEI mayor. Perfecto. ¿Más retos este 2024? ¿Cómo la percibes? Sí, claro. Siempre el hecho de la comisión, al ser multidisciplinaria, pues tenemos esos retos de complementar un poquito todo el tema de la práctica profesional, contable, legal, fiscal, y pues es la idea, ¿no? Llegar a buen puerto en este 2024. Excelente, pues enhorabuena por ti, esa encomienda que repites. Hablábamos entonces en estos puntos finos de la Declaración Anual para Personas Físicas acerca de las obligaciones que tenemos que tener bien en cuenta, y detallamos muy bien, me parece, el tema de sueldos y salarios, pero quedamos con el compromiso de, en esta segunda parte, hablar del régimen simplificado de confianza, el famoso RIF, que también a muchas personas, no sé tú cómo lo percibes, como que les generó confusión cuando ya en este 2024 deciden cambiar de RIF a Recico y luego tienen que tener pues obligaciones y cumplimientos en ambos de los casos. Entonces, específicamente para el Recico, justo para dar claridad sobre ese tema, ¿qué obligación existe cuando ya estás tributando en este régimen simplificado de confianza, así bautizado en esta administración? Sí, es un régimen que nace ya en esta administración y precisamente viene a suplir ese RIF que todavía sigue vivo de manera transitoria, pues. Pero en caso particular del Recico, tenemos ciertas obligaciones importantes, pues como todos los contribuyentes la tienen, ¿no? De emitir comprobantes fiscales digitales, de conservar sus comprobantes fiscales en los cuales consten sus deducciones. Y un punto muy importante es el hecho de presentar nuestra declaración anual, justamente a colación de lo que estamos comentando hoy, es presentar su declaración anual, y esto es súper importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque a raíz del incumplimiento en esta declaración fue que el año anterior, 2023, los contribuyentes que no presentaron su declaración anual correspondiente al 2022 los empezaron a sacar del régimen. Entonces esto conllevaba un efecto fiscal muy importante porque este régimen tiene una tasa impositiva de máximo el 2.5%, y si no presentabas la declaración pues te regresaban al régimen que debiste haber tributado. Vamos a decir actividad empresarial, ¿no? El régimen general, salvo que tuvieras arrendamiento, ¿no? Ajá. Pero ¿qué quiere decir eso? Que te tenías que regresar hasta enero y presentar pagos provisionales complementarias, y ya en la tarifa progresiva que tocara, ya el 20%, 35%, dependiendo en el nivel en que estuvieras, ¿no? Hacer la tarea otra vez. Correcto, entonces es muy importante y justamente hoy en día hay muchos juicios todavía pendientes de resolver, pero porque por eso tenemos esta encomienda de presentar nuestra declaración anual si obtuvimos ingresos por Recico, y aunque no los hayamos obtenido, si yo estoy dado de alta en Recico, tengo que presentarla en ceros, ¿no? Para cumplir con la obligación, para que no me saquen del régimen. Tú como experto, ¿a quién
quien es reciclo, ¿qué consejo les darías así como muy puntuales para que en esta declaración todo salga perfectamente bien? Pues de entrada que revisen bien sus CFDI y pues obviamente sus declaraciones mensuales, que es en donde constaron sus ingresos que fueron obteniendo de manera recurrente. Y ya pues con eso meramente es un ajuste en la declaración anual, que el impuesto a pagar pues va a ser muy pequeño si es que le sale a pagar, ¿no? Entonces cuidar esos puntos y cumplir con esa obligación, ¿sale? Y ahora sí que un poquito también, ya yéndonos al tema de la actividad empresarial, del régimen general, como se concibe, pues ahí tenemos la actividad empresarial, régimen general, y de manera colateral tenemos las plataformas, que también es un punto importante, porque quienes obtienen este tipo de ingresos, vamos a ponerlos, el chofer de Uber, quien tiene algunas propiedades a través de Airbnb, o quienes se enajenan bienes a través de Mercado Libre y demás, quienes obtienen todos estos tipos de ingresos, si bien la tasa de retención, dependiendo del tipo de ingreso, pues estamos entre el 1 y el 4%, dependiendo la actividad. Eso no quiere decir que yo en la anual no tenga que ir a ajustar cuentas con la autoridad, porque si bien me retienen una tasa del 4% en máxima, pues quiere decir que si yo obtengo otro tipo de ingresos, ya tengo la obligación de presentar mi declaración anual. Hay una salvedad solamente, que cuando tengamos ingresos que no superen 300,000 pesos al año, ahí tenemos la excepción de presentar nuestra declaración anual. Solo en ese caso, si superan esos 300,000 pesos, sí tenemos que ir a hacer cuentas con la autoridad fiscal. Entonces es muy importante este tema, porque muchas veces este tipo de contribuyentes dicen, pues ya me retuvieron, pues ya quedó, ¿no? Oye, y esto incluye también a quienes en la motocicleta se dedican a repartir comida. Sí, claro, entrega de alimentos también, todos ellos. ¿Se nos escapa algún otro que tengamos en este momento de acuerdo a las nuevas formas de hacer negocio? Puede ser Airbnb, tenemos Mercado Libre, tenemos Amazon. La venta por internet. Todas esas personas que se dediquen a vender ese tipo de productos o prestar servicios a través de plataformas, correcto. Hablando de enajenación de bienes, como lo que nos mencionabas hace un momento en plataformas digitales, hay otro capítulo como tal y no estamos hablando de lo mismo, son cosas diferentes. Sí, correcto. Hay un capítulo que se denomina enajenación de bienes, que abarca muebles e inmuebles, pero lo más usual son bienes inmuebles, en los cuales yo, pues, en términos coloquiales, vendo un terreno y no me dedico a eso, no tengo una actividad de compra y venta de terrenos. Entonces tiene un tratamiento particular en el cual pues yo voy a ir ante el notario, en el momento de la escrituración me retienen una cantidad, si es que hay una ganancia, que en la regularidad si lo hay. Me retienen un impuesto, pero eso es muy importante porque solo es un pago provisional. Entonces ahí en ese supuesto, siempre cuando yo tengo una enajenación de un bien inmueble, en este ejemplo que ponemos, tengo la obligación de ir a la declaración anual y calcular el impuesto anual, y muchas veces es mucho más gravoso de lo que ya me retuvo el notario. Entonces tenemos que hacer ajustes con la autoridad fiscal, ¿no? De pagarle el diferencial que tenemos, y es algo que los contribuyentes desconocen porque dicen, ya me retuvieron, ya pagué, se acabó. Entonces tenemos que ir a la declaración anual y ajustarnos, ¿no? El hecho de que tú hagas la operación, digámoslo, físicamente, no significa que ya cumpliste con el trámite digital que te requiere para que informes, ¿no? Correcto. Realmente la declaración anual es un proceso de información de que estamos en coincidencia mis operaciones en la realidad con lo que tengo yo manifestado, tiene ellos documentado y registrado. Y precisamente el tema por el que puede ser un poquito diferente es por el cálculo peculiar que tiene este régimen, porque tienes que tomar los años en los que de tenencia del inmueble, entre otros factores que probablemente te den un efecto del impuesto en la anual. Eso me lleva también a preguntarte en otro tema si hay un apartado específico para los famosos dividendos. Sí, claro, también en el caso de dividendos, esto va a detonar de si yo tengo activada la obligación o la actividad de régimen dividendos, es decir, soy socio accionista de alguna persona moral. Entonces, en ese supuesto, si yo obtengo un dividendo, que quiere decir una ganancia, una utilidad de la empresa, en ese momento pues yo voy a tener la obligación de presentar en mi declaración anual esa utilidad y acreditarle. Bueno, obviamente hay un efecto que se denomina piramidación, que es meramente sumarle el impuesto al ingreso, y luego lo acredito. Y a fin de cuentas, si tenemos este tipo de ingresos, sí tenemos que declararlos a nuestros demás ingresos en la declaración anual. Y si tenemos la actividad pero no obtuvimos ningún rendimiento, ninguna utilidad, pues meramente lo único que vamos a tener que hacer es presentarla en ceros con el RFC de la persona moral de la cual soy accionista. Y ya se cumple el requisito. Sí, correcto. Si bien ya se ha hablado también de las deducciones personales, no sé si te gustaría hacer también alguna precisión en ese apartado específico para tomar a consideración como estos puntos finos a quien está por
presentar su declaración para que cumpla en tiempo y forma y que no tenga duda o complicaciones o errores, incluso en la manifestación de esa información a la autoridad. Sí, claro que sí. Un punto importante son complementando todo lo que ya comentamos, los ingresos informativos, ¿no? Que eran préstamos, donativos y premios, que en su caso que obtengamos arriba de 600,000 pesos, tenemos que informarlos, ¿no? Eso es en la apartada informativa. Y luego, respecto a las deducciones personales, pues ya lo comentaba Luis Carlos en su momento, pues son, en su mayoría debemos de obtener, si no es que todas, debemos de obtener comprobante fiscal y pagar a través de medios electrónicos, transferencia, tarjeta de crédito. Y un punto importante, en el artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos prevé la posibilidad de aportar en una cuenta personal para el ahorro hasta una cantidad de 152,000 pesos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo podemos hacer hasta antes de presentar nuestra declaración anual. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente hoy lo podríamos hacer, apertura una cuenta bajo este 185 de Ley de Renta y aporto esa cantidad y es completamente deducible. Sin embargo, esto es un punto importante, es que es patear el bote hacia adelante, ¿no? Como coloquialmente se dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en algún momento que lo retire se va a considerar ingreso acumulable y tengo que acumularlo. Sí. Es meramente un salvavidas en un ejercicio y probablemente en otro ejercicio que traiga otras deducciones personales lo retiro y en ese momento pues, lo acumulo y me da un efecto de neto, ¿no? Pero es una opción que se puede tomar como contribuyentes personas físicas que a fin de cuentas aportas en una cuenta adicional y pues es completamente deducible, ¿no? Y es el requisito que se aporte hasta antes de que se tenga que presentar la declaración anual. Sí, hay personas hay muchas preguntas con quienes me he topado que me habla o me hace comentarios acerca del podcast de si las personas, por ejemplo, jubiladas que reciben ciertas cantidades tienen que hacer declaración anual. ¿Hay criterios especiales que considere la miscelánea fiscal para esto? Sí, claro. En el caso de las pensiones, sí es importante verificar qué tipo de pensión tiene y sí tenemos que presentar la declaración anual. Cuando hay personas que tienen dos tipos de pensiones y es cuando sí tenemos la obligación de presentar esa declaración anual. Y en el caso de las otras personas del ahorro, no por el simple ahorro significa que tengamos que presentar la declaración, sino que cuando obtengamos ingresos probablemente por intereses y que sean superiores, que únicamente sean intereses y obtengamos más de 100,000 pesos acumulables, es decir, el interés real en el ejercicio, y sí tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual. Pues creo que quedan suficientemente atendidos estos puntos finos de la declaración anual de personas físicas. ¿Alguna recomendación que tengas acerca de la información que el colegio puede aportar a quien tiene la necesidad de presentar su declaración? Hoy veo yo cada vez más valientes que de su propia cuenta y mano hacen la declaración anual, pero no siempre es recomendable, ¿no? Que te vayas por la libre tú solo. Sí, claro. Es que el hecho de que la presentes y que sea fácil no quiere decir que esté correcta. Ese es el punto interesante en esta materia, ¿no? Digo, uno como especialista observamos algunas diferencias en cuanto a los FDI expedidos, en cuanto a la información precargada, y es donde derivan las diferencias, ¿no? Y precisamente esto conlleva que a fin de cuentas en alguna revisión por parte de la autoridad pueda votar ese saldo a favor que en su momento solicitamos, ¿no? Y además recuerde que cuando hablamos de la declaración anual, pues existe ese beneficio implícito de que si usted llega a tener un saldo a favor, puede recuperarlo, ¿no? Puede solicitarlo como devolución. Sí, claro. Y comentas un punto importante, que tenemos la devolución automática, que pues ya no se habla de días en específico. Anteriormente sí, en miscelánea te decía que eran 5 días. Hoy no te habla de días, sí lo regresan rápido las automáticas, salvo en algunos supuestos pues, que no se conviertan en automáticas, y quiere decir que si la autoridad detecta alguna anomalía, pues te la va a rechazar y ahora tienes que ingresarla de manera manual, y que es meramente un trámite un poquito más complicado, que ese sí no lo haría una persona física como tal, tan simple, y tenemos que aportar cierta información, ¿no? Y es con firma electrónica. Para estar al corriente y no tener ningún problema cuando se haga la revisión de toda tu contabilidad al paso de los años y los meses, ¿cierto? Sí, correcto, porque el hecho de que presentemos la declaración no quiere decir que estemos exentos, o que obtengamos un saldo a favor, no quiere decir que estemos exentos de que no nos puedan revisar. Perfecto. Pues llegamos a la parte final del podcast. No sé si tengas algo más que agregar. No, pues nada más que cumplan con sus obligaciones fiscales, y cualquier duda, pues aquí el colegio tiene las puertas abiertas pues, para cualquier duda a los contribuyentes. ¿Alguna charla próxima en CAPEI? Sí, hay una charla, hay un taller por parte de CAPEI Mayor, en la cual pues se va a abordar precisamente un taller de declaración anual de personas físicas. La verdad, personas muy preparadas, entonces sí se los recomendamos. Que también acudan para que se puedan informar quiénes se encargan de hacerle ese trabajo a un contribuyente que es persona física. Los contadores son los buenos para este asunto, ellos le van a poder ayudar, y qué mejor que en el Colegio de Contadores Públicos, que son donde están todos los expertos. Sí, claro, y quedamos a la orden pues para cualquier tipo de duda.
Perfecto, pues Gracias. llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por la compañía y te agradecemos, Arnold Florencio Anaya Villaseñor, presidente 2023 y 2024 de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente. Él nos hizo el favor de platicar hoy con todos ustedes acerca de este tema, los puntos finos de la Declaración Anual de Personas Físicas. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Arnold. Muchas gracias. Estamos en contacto. Lo esperamos en la siguiente emisión. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!